Ah, es un placer verlo de vuelta a todos, cada uno de ustedes, especialmente a Leno, que no lo había visto desde hace más de una semana. Vamos a seguir nuestra lectura semanal y en el libro de Colosenses 2. Y esta es la palabra de Dios. Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen toda la riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando la gratitud. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que está aquí presente, Padre. Te pedimos, Señor, que los sigas bendiciendo a los que están aquí, a los que no pudieron asistir. Padre, también te pedimos por aquellos, Señor, que han de venir aquí y poder celebrar tu santo día y tu santo nombre, Señor. Te pedimos que nos des también, Señor, una paz para poder celebrar tu día, Señor, con adoración, con espíritu y verdad, Padre. Que todo esto sea, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Y te entregamos el servicio de hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
tragedia en nuestra comunidad, no muy lejos de aquí, como a 5 cuadras, un accidente mortal donde perdieron la vida 4 niños y la madre. Quisiera ahora aprovechar este tiempo en el que estamos como una iglesia para poder orar por las víctimas y como la persona, ¿verdad?, que tuvo la culpa, porque también venía bajo la influencia y la familia de la persona también está sufriendo por lo que está pasando en la familia. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos de reunirnos acá, Señor, y celebrar tu nombre, Señor, y poderte cantar con armonía y con alegría, Señor, tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que escuche nuestras peticiones, Padre, y que le dé aliento, Señor, a las personas, a los familiares, Señor, de las víctimas, tanto como las víctimas como a las personas que tuvo la culpa, Padre, de este accidente, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que le dé paz en medio de esta prueba, de esta circunstancia, de esta tragedia, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, baje, Padre, para que la consuele, Padre. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos de pedirte esta cosa, Señor, donde eran niños, Padre, que no tenían culpa, Señor. Tú sabes lo que está haciendo en medio de todas estas cosas, Padre. Te pedimos, Señor, y sabemos que esos niños están contigo, Padre, descansando en tu santo cielo, Señor. Te pedimos, Señor, por todas esas familias, Señor, que están sufriendo, Padre, y que le dé consuelo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le voy a entregar el servicio al hermano René para que... Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Buen día. Trágica la noticia. Desgraciadamente no informamos, pero a la misma vez estamos todos pidiendo a Dios, no por los que quedaron aquí, que encuentren consuelo en Jesús, que encuentren la paz que solo Él puede dar. Que sea Él el bálsamo en cada uno de esos corazones, de esas mentes que hoy están destrozados, que hoy sienten esa pérdida. Te pedimos, Señor, que tú le lleves el consuelo que necesitan. Hoy quería hablar un poco acerca de nuestra iglesia Refugio Real. Algo que quería mencionar que es muy importante para nosotros y para ustedes, que sepan cuál es nuestra base. Nosotros estamos fundamentados, nuestros pilares de esta iglesia, en las 5 solas que están basadas en la primera: solo escritura, solo gratia, sola fide, solo Christus, solo Deo glorias. Lo cual quiere decir que nosotros primero creemos solo por medio de la escritura de la palabra de Dios, que solo por la gracia de Dios somos salvos, que solo por la fe Dios salva, que solo a Dios sea la gloria. Y esas son las bases fundamentales de nuestra iglesia, nuestra estructura básica en la cual nosotros llevamos nuestro evangelio, cada uno de ustedes. Y Dios ha puesto en nuestro corazón llevar este evangelio a donde se tenga que llevar, a las consecuencias que se tengan que llegar. Queridos hermanos, conforme vayamos desarrollándonos, vamos a ir mencionando más
abiertamente cada una de estas solas para que vayan entendiendo y comprendiendo cuál es la base fundamental de nuestra iglesia. Hoy quería mencionar algún verso. Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Bendita sea tu palabra, Señor. Amén. Otra cosa que queríamos hoy también es orar por las ofrendas. Dice en la Sagrada Escritura que tenemos que dar con alegría. Nuestros frutos tenemos que darlos, Señor, porque es algo que va para tus reinos. Entonces, Señor, te pedimos hoy por nuestras finanzas, Señor. Bendícelas, bendice todo aquello, Señor, que produce para que tu reino se expanda, Padre Santo. Que todo aquello que nosotros produzcamos, Señor, sea bueno y agradable para ti, Señor. Que tu reino siempre esté siempre presente en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre. Para que este diezmo y esta ofrenda, Señor, llegue a ti, Padre, siempre, con todo el amor que nosotros ponemos en ella, Señor. Gracias a ti, a tu amado nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahora entrego al pastor, mi querido pastor Douglas. Bienvenido. Bueno, vamos a ir orando al Señor, pero antes que todo, no se olviden que todos los jueves tenemos estudio bíblico a las 7:30. Se le extrañó a Lennon muchísimo este jueves que pasó. Y también el último viernes del mes va a ser noche de oración de nuevo. Y la última vez que tuvimos la noche de oración, se fueron casi a las 12 de la noche algunos. Y disfrutamos bastante. Hubo karaoke, hubo... te lo aseguro, la próxima no va a haber chicken wings. Y hubo también baile. Se bailó también gozosamente uno. No se lo pierdan, no se olviden. 28. El viernes 28. Viernes 28. Acuérdense, de 8 de la noche a 10 de la noche. Pero si se quieren quedar después más tarde, sean bienvenidos. Nosotros no los acostamos noche. Pero no se olviden de todos los jueves a las 7:30 de la noche. Estamos yendo y estudiando el catecismo. Muchas preguntas, muchos retos, pero sobre todo todos tenemos una manera de pensar de cada pregunta que tenemos. Pero la Biblia es la que nos da la respuesta de nuestras creencias. A veces un poco confusa, pero la Biblia nos da afirmamento y nos reta a pensar diferente y nos responde todas las dudas que tenemos. Bueno, vamos a ir orando al Señor. Nadie es como él, venid
trono. Amén. Y algún día o lo vemos venir con sus ángeles o lo vamos a ver cara a cara cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Si quieren, abran la Biblia en Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10, pero solo lo vamos a estar enfocando en 5 versículos. Estamos viendo una serie que se titula El Profeta Rebelde. Como miramos, como Jonás, nosotros también somos rebeldes en todos los aspectos, pero Dios es misericordioso con nosotros, aun cuando le fallamos. Cuando nosotros queremos ser perfectos, caemos cortos, pero Dios nos restaura, nos levanta y nos perdona porque Él es fiel. Dice la palabra de Dios en Jonás 3 del 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad caminó de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni nombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea para adorarte, Señor, para proclamar tu santo nombre, Señor, para que nos dirija, Señor, hacia la cruz del Calvario, Señor, donde tú moriste por nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que este servicio lo reciba, Señor, de agrado, Señor. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En 1907 hubo una serie de avivamientos locales en Corea del Norte. Por ejemplo, en 1903, 4 años antes, debido a la hambruna en el centro del país, se experimentaron 2 avivamientos locales en una iglesia presbiteriana cerca de Seúl. Y en una iglesia metodista en Wonsan, a esto le seguiría una serie de avivamientos entre los metodistas y los presbiterianos. En 1906, además, en el otoño del mismo año, 1906, los cristianos coreanos comenzaron a escuchar informes sobre el avivamiento en Gales. Entre 1904 y 1905 y el avivamiento de Castle Hill en la India del mismo año, y supuestamente tenían un gran deseo de tener la misma bendición que tenían los coreanos, los indios. En enero de 1907, durante 2 semanas, el seminario presbiterianos en Pyongyang celebró una conferencia bíblica en la que participaron unos 1500 hombres y mujeres a través de la predicación dinámica de Kim Sung-jung y su confesión personal de pecados.
cientos de personas más siguieron en arrepentimiento público. Esto continuaba a través de una serie de reuniones de avivamiento en Pyongyang y otras ciudades cercanas en el Corea del Norte. El aumento de números de conversos protestantes se aumentaban, estableciendo iglesia cristiana alrededor de todas las aldeas y de las ciudades donde estaba la asamblea general. También introdujo aspecto clave de la espiritualidad cristiana protestante coreana como la oración matutina y oración nocturna. Estos hermanos se dedicaron a proclamar el evangelio día y noche, y una cosa que tenían ellos que muchas iglesias perdido, y solo lo hacemos durante días de servicio y por lo general los domingos oración. Estos hermanos se dedicaban a orar día y noche. El título del mensaje es el arrepentimiento. Muchas veces a las iglesias nos encontramos, vamos, nos reunimos, lo socializamos. Y los líderes de nuestra iglesia a veces lo que hacen es nos mandan un proceso como los fundamentos de la iglesia y otros pasos que debemos seguir. Por ejemplo, una clase para poder conocer más de quiénes son ellos, qué es lo que creen, y después te dan otra clase de bautismo y otra clase de membresía para poder llegar a tomar parte de lo que el Señor nos llama a hacer, que es la Santa Cena. Unas iglesias no te permiten tomar ciertos elementos que el Señor mandó a que lo hiciéramos. Otras iglesias, otras congregaciones hacen el llamado al altar, te hacen repetir una oración, te convierten en un show, parte del show, olvidando el gran propósito por la cual hemos sido llamados cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo. Primer punto, este mensaje va a tener solamente un punto, y el punto es el arrepentimiento. Aquí miramos en el versículo 2 que por segunda vez la palabra de Dios vino a Jonás, y después que Jonás fue rescatado de la tormenta por el gran pez, pudo sobrevivir dentro de ese pez por 3 días y 3 noches. Gracias a la misericordia de Dios. Sabiendo Jonás que en el capítulo 10 del capítulo anterior dice: la salvación es de Dios, no de nosotros. Y que todo el universo, la naturaleza, lo obedecen. Y también Él es misericordioso con quien Él quiere. Entonces el Señor le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Imagínense, hermano, que el Señor dice: vayan a Teherán, en medio de la gran ciudad de Irán, y vayan con este mensaje. Anoche le estaba diciendo yo a Tania de que muchas veces nosotros no confiamos en Dios. Estábamos escuchando una música que se llama Trusting God. Es bonita la letra, ¿para qué? Pero la verdad que muchas veces no confiamos en Dios. Confiamos en nuestros propios deseos, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia astucia. Y no hacemos caso. Siempre vamos en contra, nadamos en contra de la corriente. Y aquí Jonás hizo lo mismo. Sabiendo que Nínive era una gran ciudad y por recorrerla tomaba 3 días de un costado al otro, posiblemente un poco antes de Orlando, desde aquí, se
demora caminando de aquí a Orlando como 3 días. Era una ciudad demasiadamente grande. Y la ciudad en aquellos tiempos estaba rodeado de grandes muros para que nadie entre ni para que nadie salga. Y me imagino que esa ciudad era grandísima, más grande que Miami. No sé en población, pero sí para recorrer esa ciudad 3 días era grande. Hicimos la cuenta ayer, Joaquín y yo estábamos tomando la cuenta de aquí a Homestead, nos tomaba casi 18 horas caminando. Entonces después tomamos otra matemática y nos llevaba casi de aquí a Orlando 3 días para poder llegar de aquí a allá. Me imagino que era caminar sin parar, sabiendo que Nínive era la gran ciudad. Jonás, obedeciendo a Dios, fue proclamando, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Pónganse a pensar, hermanos, si ustedes vamos a una de estas ciudades donde son enemigos de los Estados Unidos en este momento y ustedes dicen, esta ciudad va a ser arrasada. Es posible que lo pongan, que pierdan la vida ahí. Y de sorpresa los ciudadanos no se burlaron aquí de Jonás, ni tampoco lo tocaron. Sabiendo que eran enemigos, no le tocaron ni un pelo a Jonás. Más bien respondieron bien, desde el más grande hasta el más chico, dice la palabra de Dios. Es posible que ellos llevaban una culpa dentro del mensaje que Jonás le iba predicando. Nínive era una ciudad militarmente preparada, una ciudad grande metropolitana, con un imperialismo agresivo y orgullosamente orgulloso de sus logros y sus batallas a sus enemigos. Hoy en día miramos grandes ciudades como India y Pakistán, militarmente preparadas con bombas nucleares, pero ustedes miran sus ciudadanos y sus ciudades están prácticamente en miseria, donde la población es bien grandísima y con tanto poder que tienen ellos militarmente, pero miramos la miseria alrededor de las calles. Algunos historiadores dicen que en el tiempo de Jonás el pueblo de Asiria había pasado por una serie de hambruna y dificultades como plagas, protestas violentas hacia el régimen. Algunos de ellos también dicen que Dios estaba preparando el terreno espiritualmente para que cuando Jonás llegara recibieran bien la noticia que Jonás traía a ellos. Aquí vemos que Dios usa todo aspecto sociopolítico para llevar a cabo su plan de redención, para que el plan redentivo que Él ya tenía planeado de antemano y demostrar que es Él quien está en control y es Él quien hace justicia. Hermano, Dios es misericordioso, pero la Escritura también nos dice que Él es un Dios justo que juzgará la injusticia y la maldad del hombre. Tal vez se pregunte, ¿qué? Pero yo voy a la iglesia, yo soy bueno. O tal vez los que no creen en Dios, pero yo tampoco hago mal a nadie. Yo trabajo, yo mantengo mi familia, vivimos una vida recta y sana, según ellos. Pero la realidad es esta, dice Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Esta es una conversación que estaba teniendo Israel con Dios en el libro de Miqueas, y muchos usan este versículo para promover justicia social. Ya sabemos, como leímos anteriormente, que Dios, la roca, es perfecta y sus caminos son justos, dice Deuteronomio. Entonces, si Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. En el libro de Miqueas miramos que el Señor está en una conversación con el pueblo de Israel, y como dije, muchos
usan este versículo para promover la ideología de la justicia social. En este versículo dice lo siguiente: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Como dije anteriormente, nosotros caemos cortos. Aunque nosotros hagamos todo el bien, nosotros caemos cortos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro mejor esfuerzo son trapos de inmundicia. Sabemos que Dios le gusta la justicia. Miramos aquí, Dios es un Dios justo, la roca. Dios es justo y bueno. En el versículo 5 de Jonás, no hay ninguna indicación de que estaban arrepentidos los ninivitas. Más bien dicen que creyeron en Dios. Hoy en día muchos dicen creer en Dios, pero no vemos señales de arrepentimiento. Lo vemos en los medios, en los atletas, en los cantantes, en los presidentes y líderes del gobierno. Dicen creer en Dios, pero sin embargo no miramos ni una señal de arrepentimiento. Vivimos en una nación donde van a la iglesia hoy en día todos los domingos. Martin Luther King dijo que los domingos es el día más segregado en la historia. Cierto grupo étnico va a la iglesia y otros a su iglesia. Una vez me preguntaron a mí por qué yo no voy a la iglesia nicaragüense. Y yo le dije, yo no sabía que existía tal iglesia. Yo solo conozco una iglesia. Vamos a la iglesia, oyen a predicar Cristo y están de acuerdo con las deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antes predicar a Cristo. Ocupamos las iglesias como para ocultarnos de nuestro propio pensamiento, y nuestro propio pensamiento nos lleva a no amar al prójimo. Dios no tiene un plan para una nación, hermano. Dios tiene un plan para el mundo entero. Dios no manda una nación al mundo a proclamar el reino. Él manda a la iglesia que predique arrepentimiento porque el fin está cerca. ¿Cómo vamos a demandar sin antes de proclamar? La misión de Dios debería ser la misma misión de la iglesia. Y esa es la misión que tenemos que seguir. Proclamar el reino de Dios porque Él está cerca. Jesús nos da las instrucciones de cómo expandir el reino. Él dice, y bautizar y enseñar. Esa es la gran comisión en Mateo 28. Y bautizar y enseñar. Todas estas naciones se hacen una vez. Todas estas acciones se hacen una vez que hayamos arrepentido de nuestro pecado y ahora seguimos a Cristo. No podemos ir ni bautizar ni enseñar si no hemos sido arrepentidos y transformados a Cristo. La definición de arrepentimiento según la Biblia es el remordimiento, la tristeza por los pecados que hemos cometido. El pecado es la transgresión de las leyes santas y perfectas de Dios. La palabra arrepentirse proviene de la palabra griega metanoia, que significa pensar de manera diferente o reconsiderar y comenzar a sentir arrepentimiento. La vida de un cristiano es de arrepentimiento.
todos los días, no solo una oración que repetimos o solo una clase que tomamos y seguimos otros pasos. Los ninivitas no sienten ningún tipo de arrepentimiento, por lo cual vemos que no ofrecieron sacrificio como era de costumbre. Más bien se enfocaron en qué tenían que hacer para que la justicia de Dios no viniera sobre ellos. En el Antiguo Testamento miramos que los israelitas ofrecían holocausto y ofrecían sacrificio para perdón de pecado. Ellos no estaban arrepintiéndose aquí, ellos estaban temiendo aquí. Muchos van a la iglesia atemorizados al no ser arrojados al lago de fuego, en vez de ir contentos a celebrar a Jesús por lo que Él hizo por nosotros en nuestro lugar. Ellos ofrecieron silicio y ceniza. El silicio y la ceniza era una señal pública de humillación ante Dios, una señal externa para demostrar al resto del pueblo de que están arrepentidos, pero exteriormente solamente. Yo no sé si ustedes saben lo que quiere decir la palabra silicio. Según el diccionario español, silicio era una faja de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas. Imagínense eso, ponerse una chaqueta de puya. Yo no sé cómo tú sabes lo que es puya, lo que dicen. Okay. Clavo. Sí, de hierro en el cuerpo, junto a la carne, para mortificar el cuerpo. Para la mortificación de pecado. Esta era cosa que se usaba antiguamente y no muchos años atrás, como 200, 300 años atrás, también la Iglesia Católica utilizaba esta forma, que ellos mismos se autopenitenciaban para arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento viene de medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos, y no por obra y ni por propio esfuerzo. Es un regalo de Dios. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espina, esa era una forma de silicio. En vez de ponérselo en el cuerpo, se lo pusieron en la cabeza. En Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios, hermano, y no por obra, para que nadie se gloríe. En 2 de Timoteo 2:25 dice: por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es un Dios que da. Nosotros lo que hacemos, recibimos. Dios nos da el don, nosotros recibimos el perdón. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Conocer a Jesús, quien fue la ofrenda perfecta que Dios entregó como sacrificio para perdón de pecado, y así poder estar en una relación con Él directamente, sin necesidad de estar con silicio en nuestro cuerpo. Tal vez te pregunte: bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Si yo ya fui perdonado. Bueno, así como Dios dio una misión con un mensaje a Jonás, también Jesús vino con un mensaje de redención para un pueblo injusto que ama la maldad. Dice en Mateo 13:1-5, dice la palabra del Señor: en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre
Pilato había mezclado con las de su sacrificio. Él le respondió, Jesucristo, ¿piensa que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Porque sufrieron esto. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La palabra de Dios en Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lenguas mentirosas, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermano, nuestro corazón está lleno de esta maldad. Tenemos una cualidad perfecta para los pecados. Y esta ha sido la realidad desde la caída del hombre. No somos Dios no usó a Jesús como un plan B para salvarnos. Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a caer en pecado. Entonces Jesucristo no vino a dar otra alternativa. Él vino a dar la única alternativa que debemos. Nos dice que nos arrepintamos de nuestro pecado y regresemos a Él. Todo aquel que ha sido llamado, hermano, también ha sido vindicado. Lo que significa un acto de recuperar lo perdido. Hemos sido redimidos. Lo que significa libertad del cautiverio. Hemos sido restaurados. Lo que significa volver a su estado original. En Lucas 4, 17, 21 dice: le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buena noticia a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Hermano, esta es la palabra de Dios. Y este es el mandamiento que Dios nos dio: y bautizar y enseñar a ser discípulos de mí. San Agustín, uno de mis teólogos favoritos, dice lo siguiente: la muerte de Jesús es nuestra esperanza y gloria. Todos los que pertenecen a Jesucristo están unidos en la cruz junto con Él. Un cristiano es una mente a través de la cual Cristo piensa, un corazón a través del cual Cristo ama, una vez a través de la cual Cristo habla y una mano a través de la cual Cristo ayuda. No hay santo sin pecado. No hay pecador sin futuro. Porque Dios nos ha hecho para Él. Nuestros corazones están inquietos para que descansen en Él una vez que hemos sido arrepentidos de nuestro pecado. Y esta es la razón por la cual debemos predicar el Evangelio de Cristo para todo aquel que no conoce a Jesús y lo conocen a través, y tal vez Dios
quiere que le otorgue arrepentimiento. Jesús dice en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Hermano, el mundo pasa y también sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que permanece en él para siempre, reconociendo que Jesús, con una corona de espinas como cilicio, entregó su vida. Los soldados romanos se la pusieron y lo clavaron para el perdón de nuestros pecados. Y así nosotros podemos ir expandiendo el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Esa es la verdad, hermano. Dios nos llamó así como Dios se convirtió en Jesús aquí en la tierra, en su Hijo. También como Jonás fue enviado, como Jeremías fue enviado, Abraham fue enviado, nosotros también hemos sido enviados. ¿Por qué? Porque diario gente padecen y pierden la vida sin conocer o escuchar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia, Señor, por permitirnos, Señor, este día, Señor, y recordar, Señor, que tú fuiste el sacrificio perfecto, Señor. Cuando no podíamos arrepentirnos genuinamente, Señor, tú nos entregaste el Espíritu Santo, Señor, para ver la belleza de tu Hijo, Señor, y poder venir, Señor, con nuestras rodillas, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Y tú nos entregaste nueva vida, Padre, para ser una nueva criatura, Señor, y poder escuchar tu palabra y llevarla, Señor, a todos aquellos que se nos atraviesen, Señor, y no conocen de ti, Señor. Danos hoy, Señor, esa fuerza, Señor, de poder proclamar tu nombre, Señor, sin ninguna vergüenza, Señor, sin ningún temor, Padre. Que un día tú vas a regresar, Señor, a juzgar a los vivos y a los muertos, Padre, y poner por una vez, Señor, a tus enemigos bajo tus pies, Señor. Pero aquellos que están, Señor, en Cristo, Señor, vamos a estar siempre contigo. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros aquí, Señor, para poder seguir adelante, Señor, esta semana y poder ver, Señor, tu grandeza, Señor, y seguir amándote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si desean, pueden pararse, ponerse de pie con recepción, con los brazos abiertos para recibir la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Vayan con Dios, iglesia.